A continuación le voy a explicar el tema número 5 que corresponde a asignatura de física. Ya, esto es sobre los temas de cinemática. Estamos en la unidad de cinemática dentro del movimiento rectilíneo uniformemente variado. El tema número 4 se trataba de movimiento rectilíneo uniformemente variado también, pero este tema, la caída libre o movimiento vertical, es similar, pero lo único que se diferencia es en la dirección. Es decir, que el tema anterior era el movimiento era totalmente horizontal, y en este tema es vertical, el movimiento es vertical. ¿Ya? Entonces, por eso el tema número 5, correspondiente a física, es caída libre o movimiento vertical, que está dentro de la clasificación del movimiento rectilíneo uniformemente variado y dentro de la unidad de cinemática. Caída libre o movimiento vertical. Se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer para permitir que la fuerza de gravedad actúe sobre él, siendo su velocidad al inicio igual a cero. Una caída libre puede ser de una dirección totalmente vertical, es decir, con relación a la superficie, la dirección del movimiento es en un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, todos los cuerpos que están suspendidos a una cierta altura puede caer siendo liberado hacia el centro o dirigido hacia el centro de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Eso es debido a causa de una fuerza de atracción electromagnética de la Tierra que se lo conoce como una variable física llamada gravedad. En este movimiento el desplazamiento es en una sola dirección, pero en doble sentido. Es decir, podría ser acá, según la figura, la caída libre podría ser de una cierta altura hacia abajo, que sería en sentido en dirección hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, o cuando se lanza y es dirigido hacia arriba. O en otras palabras, técnicamente se dice hacia el exterior, ¿no? Técnicamente se habla de hacia el centro de la Tierra o hacia el exterior de la Tierra, que sería hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Entonces eso sería el movimiento vertical. En este movimiento es uniformemente acelerado. Es decir, cuando en un objeto está de caída, la aceleración es uniforme. Quiere decir que la velocidad va aumentando uniformemente a través del tiempo. O viceversa. Si el lanzamiento es hacia el exterior o hacia arriba, el movimiento es desacelerado. Quiere decir que la velocidad va disminuyendo uniformemente a través del tiempo. ¿Ya? Eso se puede demostrar experimentalmente. El efecto importante de que los cuerpos se muevan en sentido vertical es la acción de la gravedad. Ya, vamos a definir qué es la gravedad. La gravedad es la atracción que hace la Tierra sobre todos los cuerpos cercanos a su superficie. O sea, todos esos cuerpos estarían dentro de la atmósfera de la Tierra para ser atraídos a través de una fuerza electromagnética que se produce entre los dos polos de la Tierra para producir una fuerza llamada gravedad. Esa gravedad se compara o es igual a la aceleración de los cuerpos, ¿ya? Porque además tienen las mismas unidades y además una acción de movimiento, ¿no? Hace que los cuerpos se muevan, ¿ya? Pero la gravedad puede solamente atraer a todos los objetos que tengan mayor o igual densidad que el aire. Porque hay sustancia, hay materia que es mucho más liviano que el aire, la gravedad no puede accionar sobre él. Acaso, por ejemplo, si tenemos un globo lleno de gas de helio o hidrógeno, la gravedad no es posible atraerlo hacia el centro. ¿Por qué? Porque
el peso, la masa del helio y del hidrógeno es más liviano que la del aire. Entonces esto tiene que ver más que todo con la densidad de los cuerpos, de los gases, ¿no? Pero a partir del aire, todo lo que pesa más que el aire, todo es atraído por la gravedad. Ahora la gravedad ya está determinada, ¿no? Experimentalmente ya hay experimentos que se han logrado obtener un valor numérico sobre el tema de la gravedad. Es decir, ¿cuánto es el valor en el polo norte? Es de, aquí está, 9,8321 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, como tenemos el metro, esta unidad en metros sobre segundo al cuadrado, es la misma unidad del tema anterior en la variable de aceleración. Entonces, por eso se dice que la gravedad es aceleración igual, ¿no? Ahora, si hablamos de la posición meridiano-Greenwich, estamos hablando en la mitad de la Tierra, o sea que en la línea meridiano-Greenwich, en la mitad, su gravedad o el valor de la gravedad es de 9.8119 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esta línea que puse al medio es la línea del Ecuador y la línea del meridiano Greenwich pasa por el continente europeo. Ahora, la gravedad en distintos puntos de la Tierra puede variar en centésimas o décimas de valores. Entonces, el valor de ciertos lugares puede variar por ejemplo, la gravedad en Washington, que se encuentra en Estados Unidos, que es la capital de Estados Unidos, que se encuentra más o menos por acá, en este lugar del mapa, su valor de la gravedad es 9.8011 metros sobre segundo al cuadrado. Y en la línea del Ecuador, que sería, que cruza entre la mitad de la línea y la mitad del meridiano Greenwich, en esa posición, el valor de la gravedad es de 9.7779 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esos son los valores promedios que pueden variar de acuerdo a la posición en la Tierra. En Bolivia, que se encuentra en Sudamérica, más o menos aquí que estoy indicando en la flecha, en Bolivia el valor de la gravedad promedio es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ese es el dato, con ese dato es en el cual se toma en cuenta para poder resolver problemas en esta posición en que nos encontramos en nuestro país. ¿Ya? Entonces la gravedad tiene esos valores. ¿Ya? Ahora, el valor de la gravedad puede ir disminuyendo a medida que nos vamos alejando de la Tierra. Es decir, si nos vamos más al exterior, ¿sí? Vamos cruzando la primera atmósfera, la segunda, y nos vamos subiendo, la gravedad va disminuyendo, ¿no? 9, a 8, a 7, y va a llegar a un punto donde se acabó la atmósfera, ¿no? Llegamos a la última capa, donde ya no hay más materia. En ese punto, ese límite, la gravedad de la Tierra es 0. Quiere decir que ya no logra atraer los cuerpos que están a esa altura, ¿no? Y de ahí para allá ya es el espacio vacío, que sería gravedad igual 0. ¿Ya? Entonces, ahora, la luna se encuentra dentro de la atmósfera de la Tierra, o sea que está dentro, por lo tanto, la Tierra es capaz de atraer la luna con la gravedad, pero ¿por qué no cae la luna a la Tierra? Porque también la luna tiene su propia gravedad, ¿no? Entonces también la luna tiene su propia gravedad y tiene una aceleración centrífuga. Eso hace que al hacer una relación entre la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga, el promedio llega a que la luna puede mantenerse en una misma posición, en una misma altura, pero orbitando en una línea orbital, se llama, ¿no? Entonces, de esa manera la luna nunca se va a ir ni va a caer, se va a mantener siempre a la misma altura. ¿Ya? Entonces todo tiene que ver por la gravedad de la Tierra, la gravedad de la luna, y también tiene que ver por la gravedad del Sol.
¿Ya? Gracias a la gravedad del Sol es que se mantienen todos los planetas en sus órbitas, ¿no? Bien, haciendo una relación entre la gravedad de la Tierra y la gravedad de la Luna, hay una diferencia de una relación entre 6 veces mayor. Es decir, en la Tierra uno puede tener un peso 6 veces más que en la Luna. Y eso tiene que ver por el tema de la gravedad, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un peso de 10 kilogramos de masa aquí en la Tierra, ¿ya? Eso equivale a 98 newton de peso, ¿ya? En la Tierra. Pero si llevamos ese mismo peso a la Luna, esa misma masa de 10 kilogramos, en la Luna valdría solo 16 newtons de peso, ¿no? Entonces, la relación es que es 6 veces menos que en el peso en la Luna que en la Tierra, ¿no? A ver, otro ejemplo, por ejemplo, si una persona una persona pesa, por decir, a ver, en Newton pesaría más o menos, qué sé yo, a ver, si pesa 600 Newton, ¿no? 600 Newton. Se va a la Luna, en la Luna pesará solo 100, o sea, casi 6 veces menor, ¿no? Entonces, por esa razón es que la gravedad en la Luna es mucho menor que en la Tierra y hace que los cuerpos caigan con más lentitud hacia la superficie. Si usted suelta una piedra aquí en la Tierra, cae con velocidad normal, ¿no es cierto? La que ya más o menos observamos. Pero en la Luna caería como si hubiera lanzado un pedazo de papel. Entonces, esa es la relación. Entonces, aquí la variable importante en el movimiento vertical viene a ser la gravedad. La gravedad en nuestro país es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor es el que siempre vamos a utilizar para resolver los problemas. No se olviden ese valor, 9.81. Formas del movimiento vertical. Se conocen 3 formas de movimiento. Hay 3 maneras de que el cuerpo pueda, 3 situaciones, 3 maneras, ¿ya? Es decir, cuando un cuerpo cae libremente, se le llama caída libre. Es decir, que, por ejemplo, si tenemos una manzana de por sí, la manzana se cortó el gajo, donde está la fruta, y la fruta cae, ¿no es cierto? Entonces, eso es caída libre. Es cuando un objeto de por sí cae, sin que nadie lo vaya a lanzar o que lo tire o que haga algo, ¿no es cierto? Simplemente se cae, ¿no? Entonces, eso sería la caída libre, en el cual la velocidad al inicio es 0. La velocidad al inicio, velocidad inicial, es 0. Entonces, a eso sería la primera forma de caída, es la caída libre, ¿no? Ahora, hay otro tipo de caída hacia abajo, pero lanzado. Es decir, cuando una persona, una acción, una fuerza, lanza un objeto hacia abajo. Entonces, eso sería otra forma de movimiento vertical. Por ejemplo, esta persona está lanzando un balón con una velocidad inicial que ya no es 0, sino podría ser un valor, ¿no? Un valor de 1, 2, 3, 5, 10 o 20, ¿sí, no? Entonces el objeto va a caer, obviamente, con mayor velocidad que cuando cae con velocidad inicial 0, como en el primer caso, ¿no? En el tercer caso sería cuando una persona en la superficie lanza un objeto hacia arriba ahora, ¿no? Esta persona está lanzando hacia arriba y ese sería un tiro vertical hacia arriba. Se llamaría un tiro vertical hacia arriba. El otro sería tiro vertical hacia abajo. El otro también es hacia abajo, pero en caída libre. Esto es totalmente caída libre, ¿no? Bien, entonces aquí le faltó ponerle caída libre, ¿no? Libre. Y le vamos a poner libre. ¿Sí? Bien, entonces la idea es que son tres formas de movimiento, ¿no? Uno que cae libre, otro que se lanza hacia abajo y otro que se lanza, pero hacia arriba, ¿no? Pero obviamente cuando lanza un objeto hacia arriba, si ese objeto no logra llegar a un punto donde se detenga, obviamente que va a regresar ese balón nuevamente hacia la superficie, ¿no? Todo es por la acción de la gravedad. Ahora, ¿cómo actúa la gravedad? ¿De qué manera actúa? La gravedad actúa cuando un objeto está de caída hacia abajo,
la gravedad va atrayéndole y hace que la velocidad vaya aumentando en cada tiempo. Es decir, que en este punto podría que tenga la velocidad 20. En el siguiente punto puede tener 40, en el siguiente 80 y así sucesivamente. Quiere decir que la velocidad va aumentando progresivamente. Entonces, el valor de la gravedad, que es 9.81, va a ser de un valor positivo, porque lo va acelerando, ¿no? Se llama movimiento acelerado. Ahora, si el objeto va hacia arriba, en sentido hacia arriba, entonces en cada tiempo que vaya pasando, la velocidad va disminuyendo, justamente porque la acción de la gravedad es inverso, es hacia abajo y el movimiento va hacia arriba. Entonces, la gravedad en este caso se trabaja con negativo, menos 9.81. ¿Ya? Ahí está el valor, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahora, según la velocidad con que es lanzado, el balón va a llegar hasta una altura que se le llamaría altura máxima, hasta esa altura, ¿no? Va a depender de cuánto se es lanzado para poder llegar a su máxima altura. Y luego llega hasta ahí y regresa, ¿no? Entonces, esas serían las tres formas de movimiento. Caída libre con velocidad inicial 0, caída hacia abajo con velocidad inicial no es 0, puede ser otro valor, y tiro hacia arriba, ¿no? Tiro vertical hacia arriba. La acción de la gravedad en el primer caso sería positivo, en el segundo caso positivo y en el tercer caso negativo. Bien, eso sí. Vamos al siguiente. Relación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, relación entre el tema anterior que habíamos visto, que era en sentido horizontal, movimiento horizontal, y lo que ahora en el tema 5 estamos viendo, lo que es movimiento vertical. Vamos a relacionar. Tiene similitudes en variables. Vamos a ver. Las variables son 5. ¿Cuáles son? Las variables del movimiento horizontal del tema anterior, si se acuerdan, es velocidad inicial, VI, velocidad final, VF, tiempo, T, distancia, D y aceleración, A. Esas eran las 5 variables del tema anterior. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Algunas diferencias. Por ejemplo, velocidad inicial es la misma, VI. Velocidad final es la misma. Tiempo es la misma. Es decir, que las primeras tres variables es la misma. Aquí es donde aquí es donde cambia. Pero viene a decir, sigue siendo la misma magnitud, solamente cambia de nombre. Es decir, en vez de distancia, sería altura ahora. Porque obviamente no estamos hablando de la distancia de un punto hacia allá, ¿no? O sea, una distancia, sino hacia arriba o hacia abajo. Entonces tendría que ser la variable llamada altura, que sería h. ¿Ya? H minúscula. Y la aceleración se cambiaría por la variable gravedad, que sería G minúscula. ¿Ya? Entonces solamente esas dos variables se cambiarían solamente en el nombre, pero sigue siendo la misma magnitud. Cuando yo hablo de magnitud significa que las mismas unidades. La distancia se mide en metros, la altura también en metros. La distancia se mide en kilómetros, la altura también en kilómetros. Y así, las mismas unidades son. Por eso se dice las mismas magnitudes. Solo cambia el nombre de la variable. ¿Ya? Ahora vamos a ver las fórmulas. Igual, las fórmulas es similares. Solamente cambiaríamos esas dos variables, ¿no? Por ejemplo, la primera fórmula del tema anterior era velocidad final, aquí está, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, ¿qué va a cambiar eso? Ahora, ¿qué cambia? Sigue siendo velocidad final es igual a velocidad inicial más, aquí ya cambia, aquí en vez de aceleración se pone gravedad, G. ¿Ya? Aquí cambiaría, solamente esa variable cambiaría por el tiempo, que sería lo mismo. Entonces, chequen, esta variable es la misma, es la única variable que se cambia, aceleración por gravedad. El formato viene a ser en la misma fórmula. Segunda fórmula. La segunda fórmula era, en el tema anterior, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más 0,5 por aceleración por tiempo al cuadrado. Esto va a cambiar por
Altura en vez de distancia igual a velocidad inicial por tiempo más 0,5 gravedad en vez de aceleración por tiempo al cuadrado. Y la tercera fórmula sería del tema anterior, velocidad final al cuadrado e igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. En este tema sería velocidad final al cuadrado e igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Ahí está la relación y diferencia en el cambio de las variables, nada más, ¿no? Bien, aquí está el resumen en la tabla de fórmulas. Si ustedes comparan con el tema anterior de la tabla, lo que se ha cambiado acá es simplemente la altura y la gravedad. Nada más. Después son las mismas unidades, las mismas equivalencias. Y aquí nuevamente están las fórmulas con algún cambiado. La altura, la distancia por altura, la gravedad por aceleración, y aquí también, ¿no? Gravedad por aceleración y altura. Listo, con esta tabla uno puede resolver todos los problemas que en el siguiente video voy a explicar.